Propuesta académica y metodológica, también la habíamos presentado, la vamos a pasar rápidamente. Primero las consideraciones previas, contexto normativo, finalidades formativas, que fue lo que vimos en la primera parte del taller. La formulación de los resultados de aprendizaje, aquí es muy importante tener presente de que nosotros no partimos de la renovación curricular de un programa, de la creación de un programa nuevo, sino que partimos de un programa de los programas ya existentes que tienen un valor muy importante en todo lo que se ha desarrollado en el perfil de egreso y en los objetivos de formación. ¿Cuál es la invitación? Hacer una revisión y una actualización con la nueva normativa. Y luego formular las competencias para esos programas que no tienen las competencias y la formulación de resultados de aprendizaje. Luego tenemos la implementación, que son las matrices curriculares, algo de gestión curricular, donde vamos a abordar cómo se hacen vida los resultados de aprendizaje en el aula. Por último, tenemos la evaluación y el monitoreo. Estos dos temas son de más largo alcance, los vamos a ir trabajando el resto del año, y lo que es la implementación con la articulación de la unidad de transformación pedagógica la vamos a ir haciendo despacio cuando ya nos vayamos apropiando de las finalidades formativas. La siguiente, Angelita, por favor. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que vimos en la primera sesión del taller. En ese pequeño recorrido de esa sesión del taller, la primera parte vimos cómo es el componente normativo que gira alrededor de los resultados de aprendizaje. Hay que tener en cuenta algo muy importante, profes, que en las nuevas dinámicas del Ministerio de Educación Nacional, el centro del acto educativo son los estudiantes, por eso se llaman resultados de aprendizaje. El estudiante con sus aprendizajes y sus resultados. La parte normativa nos dice que sí, está muy bien que todas las instituciones cuenten con todo ese estandarte institucional, laboratorios, formación profesoral, profesores con buen dominio de la disciplina, magíster, doctorados. Pero ¿qué es lo que están haciendo las instituciones de educación superior para que todo ese andamiaje lleve a unos buenos resultados de aprendizaje de los estudiantes? Es decir, la evaluación de alta calidad de las universidades y las instituciones de educación superior se centra en esto, en cómo los estudiantes llegan a obtener esos resultados de aprendizaje y cómo esos resultados de aprendizaje nos llevan a un perfil de egreso, que es la propuesta, que es la promesa de valor que hace el programa y la universidad para la sociedad. Entonces, alrededor de estas dinámicas, tenemos primero que todo el decreto 1330 del Ministerio de Educación, donde él regula toda la normativa para poder ofertar programas de educación superior. Solamente nos vamos a enfocar en esta normativa en lo que tiene que ver con los resultados de aprendizaje. El decreto 1330 nos da entonces la definición del resultado de aprendizaje, cuáles son las características de los resultados de aprendizaje y cómo deben ser articulados en los aspectos curriculares, es decir, desde la evaluación y los mecanismos de evaluación. Ahora bien, después tenemos el acuerdo 02 del CESU, que es un referente de acreditación de alta calidad, que es quizás el que más tiene en cuenta la Universidad Nacional de Colombia en todas sus sedes, porque nos habla de acreditación de alta calidad. Ese lo vamos a ver más detallado en unos minutos, pero específicamente aquellos factores y características que nos hablan de los resultados de aprendizaje. A nivel normativo nacional, entonces tenemos el decreto 1330 y el acuerdo 02. A nivel de institucional tenemos el acuerdo 033 del Consejo Superior, donde están los lineamientos básicos para el proceso de formación. Tenemos la circular número 01, que son los lineamientos para el proceso de armonización curricular que es propio de nuestra sede. Y tenemos el acuerdo 051 del 2014, que normaliza el proceso de autoevaluación y aseguramiento de la calidad en la sede. Todo esto enmarcado en algo muy importante que nos habla la norma, y es en la coherencia con la naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional, teniendo en cuenta los criterios de normalización de la universidad, o sea, de la autonomía institucional. El ministerio nos está diciendo qué es lo que hay que hacer,
pero la universidad es la que define cómo lo hace, a través de este tipo de ejercicios colegiados. Entonces vamos a ver un poco del Acuerdo 02. Entonces, en el Acuerdo 02 es donde encontramos de manera explícita qué es lo que nos pide la normativa referente a resultados de aprendizaje. El Acuerdo 02 es una normativa bien larga, es una normativa un poco pesada. Recuerden que aquí es donde están los factores y características para acreditación de alta calidad de los programas y de la institución. A pesar de que en los factores y características de alta calidad de la institución también se nombran los resultados de aprendizaje, nosotros solo los vamos a analizar en lo que tiene que ver con los programas, porque ese es el ejercicio que vamos a hacer en este asunto de la armonización curricular. Entonces tenemos el factor número 1, que nos habla del proyecto educativo del programa, que estamos en ese proceso de actualización, e identidad institucional. Vamos a mirar cómo nos lo plantea. Los resultados de aprendizaje también aparecen en el factor 02, estudiantes, en el factor 4, egresados, específicamente en la parte de monitoreo. O sea, el acuerdo y la normativa dice que hay que seguir acompañando a nuestros egresados. Apenas termina y se gradúa, hay que seguirlo acompañando y alimentándonos de ese proceso que ellos tienen ya desde sus sitios de trabajo. En el factor 5, aspectos académicos y resultados de aprendizaje. Observen que en el factor 5, ese factor explícitamente tiene a los resultados de aprendizaje como característica. Y en el factor 11, organización, administración y financiación del programa. Repito, estos son los factores y características que tienen que ver con el proceso de aseguramiento de la calidad de los programas. De la institución ya ustedes lo pueden leer en el Acuerdo 02. Esta lectura, por eso se lo sacamos explícitamente de allí, para que ustedes no tengan que referenciar el acuerdo. Sí sería muy bueno hacerle una primera lectura a todo el acuerdo, pero después centrarnos en lo que tiene que ver con el programa. Recuerden siempre que en este curso taller hablamos de formulación, implementación, evaluación y monitoreo. Vamos a ver esas etapas donde se ven reflejadas en el acuerdo. En la parte de formulación, en el factor 1, hablábamos de proyecto educativo de programa e identidad institucional. Específicamente nos hablan en la característica 1 del proyecto educativo del programa, donde allí se habla de que se deben formular específicamente, observen allí, los objetivos de formación y los resultados de aprendizaje. Hoy vamos a ver algo de los objetivos de formación. En el factor 5, en aspectos académicos y resultados de aprendizaje, ¿sí? Aquí nos dice específicamente, la ocupación oficio correspondiente como resultado de un proceso de formación centrado en los resultados de aprendizaje formulados a partir de las tendencias disciplinares e internacionales y de los conceptos institucionales de acuerdo con las normas institucionales. Ahí hay algo muy importante, o sea, les repito, el ministerio nos dice el qué. ¿Qué necesita el ministerio? Que formulemos los resultados de aprendizaje. El cómo, la universidad tiene autonomía. Vamos con la siguiente. Entonces, en la parte de formulación tenemos el factor 1 con la característica 1 y el factor 5. La siguiente, Angelita. En la parte de implementación, ¿qué nos dice el ministerio referente a la implementación? Nos hablan el factor 2, todo lo que tiene que ver con los procesos que se orientan hacia la formación de los estudiantes, y de nuevo nos aparece el factor 5, como decía el profe, con la característica 21, las estrategias pedagógicas. Es muy importante la parte de estrategias pedagógicas, profes, porque no solamente es formular el resultado de aprendizaje, es el alcance que tiene el resultado de aprendizaje en el quehacer docente, en los procesos de enseñanza, en los procesos de aprendizaje y en el proceso de evaluación. Aquí nos hablan de las estrategias pedagógicas que deben ser diseñadas para lograr los resultados de aprendizaje. Siguiente, Angelita, por favor. En la evaluación, factor 5, aspectos académicos y resultados de aprendizaje. En el factor 5 nos habla de resultados de aprendizaje, la característica 18, la integralidad de los aspectos curriculares, ¿sí? Cómo es a través del logro de los resultados de aprendizaje previamente definidos
que se logran las competencias de los estudiantes, que es algo que también vamos a hablar más adelante. En el factor 5, en la característica 22, sistemas de evaluación del estudiante, muy importante. ¿Cómo se debe valorar periódicamente al estudiante para saber si está alcanzando esos resultados de aprendizaje? O es más, ¿cómo nosotros evaluamos periódicamente a nuestros estudiantes para saber si están alcanzando el perfil de egreso que el programa declaró previamente? Es muy importante. Sigamos. El monitoreo, ya vamos para la cuarta etapa. Primero que todo, ellos nos piden y nos hablan de los egresados. ¿Cómo se está haciendo el monitoreo para saber si esos resultados de aprendizaje, si los interiorizó el estudiante que se graduó? O sea, si él sí lleva la impronta de la Universidad Nacional e incluso sede Manizales. Entonces tenemos ahí el seguimiento a los egresados. En el factor 5, observen que el factor 5 se repite en muchas de esas etapas porque él nos habla específicamente de aspectos académicos y resultados de aprendizaje. En la característica 23, ahí es donde ya nos dicen específicamente qué es el resultado de aprendizaje y cómo se debe valorar de manera periódica en diferentes momentos a lo largo del plan de estudio. Esto ustedes lo van a ver evidenciado en las matrices de armonización curricular, cómo se articula el resultado de aprendizaje al plan de estudio. De nuevo, vean en la última parte que nos hablan de los aspectos curriculares, desde lo mesocurricular y microcurricular y las metodologías de enseñanza-aprendizaje. O sea, aquí la estrategia didáctica cobra un papel muy relevante a la hora de evaluar los resultados de aprendizaje. En la siguiente, el monitoreo, hablamos de la característica 24, cómo se articula el resultado de aprendizaje con la competencia, que lo vamos a ver también. La evaluación y autorregulación del programa académico en la característica 25, ¿sí? Cómo se evalúa de manera periódica, porque estamos hablando del monitoreo. No se agota, o sea, como les decía, no se agota en la formulación del resultado de aprendizaje, sino cómo se implementa en el aula y cómo se monitorea a través posiblemente de planes de mejoramiento. Y en la parte de organización, administración y financiación del programa, hablamos de algo que es el aseguramiento de la calidad y la mejora continua en todo lo que tiene que ver con el resultado de aprendizaje. Cuando el estudiante no logra el resultado de aprendizaje, ¿qué es lo que está haciendo el programa y qué está haciendo la institución para que él lo pueda hacer? Y los resultados de aprendizaje se convierten en una referencia de autoevaluación y mejoramiento del programa, específicamente en el factor 11 y la característica 46. Recuerden que para el aseguramiento, para tener la acreditación de alta calidad de un programa son 12 factores y 48 características del programa. Ya los de la institución ustedes los pueden consultar allí en el acuerdo 02 y observen cómo van apareciendo los resultados de aprendizaje en ese proceso normativo, específicamente del acuerdo 02. Hay que tener claro que a pesar de que nosotros tenemos como referente normativo el decreto 1330 y el acuerdo 02, el referente normativo institucional es fundamental porque, como lo vamos a ver próximamente, él nos alimenta la identidad de todas las finalidades formativas. Es decir, a partir de la normativa institucional es que le damos la cara de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, a todo este proceso. Primero que todo, para yo establecer el monitoreo de los resultados de aprendizaje, tengo que tener en cuenta el nivel de formación del programa, ¿cierto? Porque es diferente el tiempo que dura un pregrado, un posgrado, incluso ahora los pregrados, hay pregrados de 8 semestres, 9 semestres, 10 semestres. Generalmente lo que nos pide la norma es hacerlo al 50 y al 100% de que se haya cursado el programa. Sin embargo, con los elementos que vamos a mirar ya cuando entremos a esa etapa, eso depende del programa, la autonomía del programa. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una ingeniería, yo podría analizar los resultados de aprendizaje cuando ellos culminen una etapa de formación básica. Por ejemplo, cuando ellos terminan los componentes de ciencias básicas. Ahí yo me puedo dar cuenta si han logrado unas competencias y ahí puedo hacer un primer monitoreo. Luego, cuando han llegado a un ciclo que alcancen ciertas competencias del nivel profesional, allí también. Y al finalizar ya todo el plan de estudios. Pero eso es algo que hacen los comités de programa.
¿sí? Porque son los que establecen, ustedes son los expertos, ustedes conocen el diseño curricular y lo que hay en el interior del currículo para poder establecer en este momento los estudiantes necesito que tengan esta competencia para poder pasar a este siguiente semestre. Pero eso lo vamos a ver más a detalle, profe, muchas gracias por la pregunta. Bien, hablamos también de finalidades formativas, dijimos que son aquellas que desde su articulación coherente fomentan la formación integral. Aquí nosotros llegamos a un aspecto fundamental, no solamente porque la norma nos dice tenemos que velar por la formación integral del estudiante, sino porque cada institución declara qué es lo que es formación integral, ¿cierto? Nosotros lo tenemos declarado en el Acuerdo 033, donde aquí hay unas expresiones de esa formación integral. Entonces tiene que ver con el compromiso de formar personas capaces de formular propuestas y liderar procesos académicos, respeto a los derechos individuales, colectivos, a las diferencias de creencias, dominio del pensamiento sistémico, que esta es una competencia bien interesante. Cuando estudiemos los niveles de dominio, cuando una persona tiene ese pensamiento sistémico, ha llegado al nivel de dominio más alto. Tenemos el desarrollo de la sensibilidad estética, creativa, la responsabilidad ética, humanística, generación de autonomía, análisis crítico, capacidad propositiva y promoción de la interdisciplinariedad. Estos son algunas expresiones de lo que dice la formación integral, de lo que declara nuestra institución, cómo va a formar integralmente un estudiante. Esa formación integral es atendiendo a ese contexto normativo y las dinámicas de la autonomía institucional. En cualquier otra universidad se pueden formular diferentes expresiones de la formación integral. Estas son expresiones de la nuestra. Así es que queremos nosotros tener a nuestros egresados de la Universidad Nacional de Colombia a nivel nacional y lo debemos tener en cuenta en nuestra sede. Entonces, ¿qué pasa? Esas finalidades formativas se articulan desde la formación integral, pero ¿cuáles son las finalidades formativas que tenemos en cuenta en la Universidad Nacional, en esta sede? Son las siguientes, son estas. Tenemos los objetivos de formación, las competencias, los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso. Una finalidad formativa es lo que yo busco formar en mi estudiante, o sea, lo que es como esa carta de navegación. Desde que él es un aspirante y quiere venir a estudiar acá en la universidad, él empieza a transitar, él empieza a recorrer un camino formativo donde se va a encontrar con todas estas cosas, donde lo va a permear los objetivos de formación del programa, lo va a permear las competencias que declaró el programa, los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso. Hay que tener en cuenta, profes, de que todas las finalidades formativas se deben ver reflejadas en el perfil de egreso. Ese es como el horizonte de cada programa, lograr el perfil de egreso de nuestros estudiantes teniendo en cuenta toda esa formación integral y lo que declara el programa. Es muy importante. Entonces, si él recorre todo ese camino hacia la formación integral, vamos a tener unos objetivos de formación, que la mayoría, si no son todos, ya tienen esos objetivos de formación. Nuestra invitación es que los actualicemos, los ajustemos, o si ustedes consideran que están bien, dejarlos así para el ejercicio. ¿Qué se entiende por objetivo de formación? Representan las metas. Ahí es muy importante la palabra meta. Representan las metas de aprendizaje que se esperan lograr con la formación al interior de un programa. Ese objetivo de formación, cuando uno lo lee, es lo que yo le voy a enseñar al estudiante para que él salga a desempeñarse. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, ahorita vamos a ver unos ejemplos pues ya más específicos y podemos empezar. Formar profesionales en ingeniería capaces de, ¿cierto? Proponer nuevas políticas referente a la administración pública de. Es algo que el programa de forma holística se propone y son la base para establecer los contenidos de las asignaturas, ¿cierto? Lo que yo me propongo, esa meta, ¿cómo la voy a conseguir?
Las actividades académicas, por eso es que nosotros pensamos, no, bueno, entonces voy a establecer una práctica, voy a establecer un trabajo de grado, ¿sí? Todas esas actividades académicas. Y los criterios de evaluación. Vamos para la parte de competencias. Este término de competencias lo sacamos literal del Acuerdo 02. ¿Por qué? Porque es que existen muchas definiciones de competencias, es más, existen muchos retractores frente a las competencias. Y de pronto los que somos formados pues más en este asunto de la educación y la pedagogía, tenemos ciertos recelos frente a las competencias por su origen, ¿cierto? Pero es algo que nos está pidiendo la normativa, es algo que nosotros le debemos dar como nuestra cara para poderlo implementar de la mejor manera. Entonces, ¿qué nos dice el Acuerdo 02? Sin embargo, el equipo de gestión curricular tiene una bibliografía muy amplia para que ustedes puedan leer en el repositorio, ¿cierto, Angelita? En los sitios de Google que se han dispuesto está, por ejemplo, el manual de ANECA. Ustedes pueden ahí leer sobre competencias y resultados de aprendizaje con otros autores y otras corrientes. Entonces aquí lo tenemos como un conjunto articulado de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes que hacen posible comprender y analizar problemas dentro de un contexto de un estudiante. Es lo que nosotros le damos en esa formación al estudiante. Más adelante vamos a ver la diferencia entre competencia y resultado de aprendizaje. La de abajito, Angelita, por favor. Tenemos el resultado de aprendizaje. Como les anuncié, esta viene directamente del 1330, que son declaraciones expresas de lo que un estudiante se espera, conozca y demuestre cuando termina el programa académico. Ese es un resultado de aprendizaje. También hay un manual que también está en el repositorio del CNA, donde hay diferentes significados del resultado de aprendizaje. Ustedes los pueden leer y todos llegan a este fin último. Y por último tenemos el perfil de egreso, que ese es el atractor, profes. Ese es el atractor. Cuando yo pienso en el perfil de egreso, tengo que haber tenido en cuenta todo este asunto. Entonces, ¿son qué? Las capacidades, los conocimientos y habilidades que debe haber adquirido el estudiante al finalizar el plan de estudios. O sea, lo que nosotros le dijimos, usted va a estudiar esta ingeniería y va a poderse graduar como ingeniero electrónico, ingeniero físico, ingeniero electricista, teniendo estas competencias. Debe ser coherente con las competencias, los resultados de aprendizaje declarados por el programa. Como ustedes pueden ver, cada una de esas finalidades formativas, que son 4, están como articuladas en una ficha de rompecabezas para lograr que esa formación integral del estudiante con el sello de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí nosotros quisimos establecer que ustedes tuviesen claro cuál es la diferencia entre una competencia y un resultado de aprendizaje. Y lo vamos a ver con un ejemplo, porque a veces parece que se traslapan las definiciones. Primero que todo, debemos entender que son conceptos complementarios. La competencia es algo propio de las personas, ¿sí? Quienes la desarrollan a lo largo de la vida. O sea, yo sigo desarrollando mis competencias incluso después de que me gradúo. Pero en cambio el resultado de aprendizaje, profes, es algo propio del proceso de aprendizaje en el contexto de un programa. O sea, la competencia yo la desarrollo a lo largo de la vida, pero el resultado de aprendizaje tiene ese momento propio y protagónico, es durante el proceso de aprendizaje en un programa. Entonces, primero vamos a ver cómo podemos hacer la revisión y actualización del perfil de egreso. Repito, recuerden que no estamos proponiendo programas nuevos ni haciendo renovación curricular. Nosotros ya tenemos allí una parte muy importante, una conceptualización. Entonces, vamos a centrarnos un poco en el perfil de egreso. Entonces, debe dar una idea clara de las características que diferencia un estudiante titulado en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y uno de otra institución. Aquí el contexto es fundamental, porque es posible que hayan diferentes programas en otras sedes de la universidad, pero es muy importante el contexto, porque no es lo mismo estudiar por allá en el Amazonas que estudiar acá. Ahí también hay un contexto regional, eso es muy importante. Y lo más importante es saber diferenciar un profesional de la Universidad Nacional
a cualquier otra institución. Incluso hay instituciones que declaran en los perfiles, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo lejano a nosotros. Hay programas de enfermería que son más enfocados a lo clínico y otros son más enfocados a lo administrativo, ¿sí? Hay programas de arquitectura que son más enfocados al urbanismo y otros más enfocados como al diseño. Sí, que eso es, por ejemplo, a veces pasa algo muy gracioso. Cuando salen ofertas de empleo, en muchas empresas prefieren ciertos egresados de una institución que de otras. ¿Por qué? Porque buscan en ese egresado unas competencias específicas que ellos necesiten y las competencias son diferentes en cada programa. ¿Qué podemos tener en cuenta? ¿Qué podemos considerar? Primero que todo, una identidad institucional. Ojo que esa identidad institucional nos la da las expresiones de la formación integral. O sea, que esa identidad que tiene nuestro egresado. La descripción general de las competencias es que en el perfil de egreso está como concentradas las categorías principales de las competencias del programa, lo vamos a ver. Descripción general de las competencias que el programa desarrollan los estudiantes, los ámbitos, campos o escenarios del programa, pues en los que se va a desarrollar el programa, desde la visión institucional y sus lineamientos, y la relación del perfil con la demanda del medio. Por eso es que cuando uno hace un programa nuevo, siempre la justificación busca cómo está el programa en el medio, y más ahora que está pues de moda todo este asunto de la inteligencia artificial. Este es un ejemplo. Nosotros quisimos traerles un ejemplo que no tuviera nada que ver con ningún programa de la universidad, porque ustedes son los expertos en cada uno de sus programas y ustedes lo pueden sofisticar como quieran. Entonces vean que aquí tenemos primero una identidad institucional. Entonces, ¿qué tenemos en esta identidad institucional? Generalmente, un perfil de egreso empieza así. El egresado del programa de Ingeniería de Sistemas. Este es un ejemplo, por favor, ténganlo ahí a la mano, de una ingeniería de sistemas, ¿sí? Entonces dice, el egresado del programa de Ingeniería de Sistemas, generalmente uno le pone así, de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, para darle como ya la fuerza identitaria, es un profesional autónomo, con pensamiento crítico, creativo, con una sólida fundamentación científica y tecnológica. Vean que esas son cosas que se declararon en la parte de formación integral. Nosotros hablamos de pensamiento crítico, hablamos de la autonomía, de que es un profesional creativo. Ahí se puede hablar de pronto las competencias blandas que espera, por ejemplo, el liderazgo, lo que espera la universidad. Ahora, ¿qué tenemos? Las competencias generales, como ese resumen de las categorías de las competencias. Generalmente, cuando yo utilizo la palabra capacidad, hablo de competencias. Incluso muchas universidades, cuando declaran las competencias, las empiezan siempre con la palabra capacidad. Entonces dice, ¿con capacidad de qué? ¿Qué es lo que yo quiero entregarle a la sociedad de mi egresado? Con capacidad de diseñar e implementar sistemas computacionales, identificar oportunidades del medio y concretarlas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, además de proponer ideas basadas en el desarrollo de software. ¿Cierto? Esas es como las competencias que yo quiero acá. Cada programa, como les decía, lo mejora y lo hace más sofisticado. Este es un ejemplo ya aquí más general. ¿Cuál es el campo de desarrollo de este perfil de egreso? Que conduzca al mejoramiento de los procesos y de la estructura de los sistemas de información dentro de las organizaciones. Vean que ese es el campo de desarrollo, ahí es donde yo quiero que se desarrolle ese estudiante. Y tenemos acá, ¿cuál es la relación con el medio? Aprovechando los recursos y respondiendo a las necesidades del contexto para promover dinámicas de crecimiento tecnológico de la región y del país. Ese es un perfil de egreso de un programa de ingeniería de sistemas X. Es ahí donde ustedes pueden ir visualizando cómo se puede mejorar o actualizar sus perfiles de egreso, o si ustedes consideran que tienen todos los elementos. Profe. Gracias, es que hay algo como que no me cuadra mucho de este ejemplo y lo que hablabas ahorita, y es que este ejemplo es claro, pero no es inherentemente diferenciador en ningún sentido. O sea, yo podría decir que se podría hacer el perfil de ingreso de cualquier programa
programa en esa... Sí, profe, eso era lo que queríamos, que ustedes vieran qué son los componentes, pero el factor diferenciador lo da cada programa. Porque ahí frente a eso nosotros tenemos que ser muy respetuosos. Ustedes son los que saben qué es lo que quieren formar, qué tipo de persona quieren formar, y ustedes son los encargados de eso, darle esa parte diferenciadora. Aquí es algo muy genérico, profe, y usted lo ve genérico. Esas son las partes que debe tener un perfil de egreso, cómo más o menos se debe plantear, pero son ustedes dentro de los programas que conocen la disciplina, que tienen ese sueño que un egresado de ustedes salga de esa manera, lo puedan plasmar ahí, profe. Nosotros por eso lo trajimos genérico y de ningún programa, para que ustedes puedan mirar cómo se puede hacer en un primer momento. Pero perdona. Señora. Hay un perfil integral de los estudiantes de la Universidad Nacional. Yo creo que ahí sí hay una discusión que se ha dado y que tiene que ver con cuáles son esas características, las cualidades que caracterizan a los egresados de la Nacional. Y en eso pues claro, no sería solamente de que cada carrera haga su propio perfil integral, sino que cuáles son esas competencias generales que todos esperamos que tengan los estudiantes de la Nacional. Profe, sí, y ese tipo de información es la que está en los documentos institucionales, que nosotros les pedimos que los tengan de referencia para hacer el ejercicio, ¿sí? Esta es como una orientación, por eso se llama orientaciones para la formulación, implementación de los resultados de aprendizaje. Son orientaciones generales a ustedes tener en cuenta, dada la base de la normativa que está saliendo ahora. Pero, profe, es súper importante, porque desde el principio, observen que ahí se establecieron claramente cuáles son esos documentos institucionales que deben estar a la base de todos estos asuntos. Gracias, profe. Ahora miremos el siguiente, que también es la revisión y actualización de los objetivos de formación, porque es que ustedes también tienen definidos los objetivos de formación. Aquí también va lo que dice el profe. O sea, aquí hay unas orientaciones de manera general de cómo lo pueden hacer o cómo pueden revisar sus objetivos de formación. Entonces, conservando esa impronta que le da la entidad institucional, como nos dice la profe, se debe tener en cuenta los siguientes criterios. Tener un alcance de acuerdo al nivel de formación y modalidad. De acuerdo al nivel de formación es muy importante porque no es lo mismo tener un objetivo de formación para una maestría en profundización que para una maestría en investigación, por ejemplo. Y la modalidad, pues aquí todos nuestros programas son presenciales. Pero esto es un asunto a tener muy en cuenta, pues cuando ustedes tengan la oportunidad o cuando, no sé, la universidad, cuando vayamos a proponer un programa a distancia, un programa virtual, pues que están tan de moda. Tener en cuenta las expresiones institucionales sobre formación integral, aquí volvemos a la identidad institucional. Hacer explícito lo que se pretende con el despliegue de los componentes de formación del plan de estudios. O sea, tengo que tener en cuenta el plan de estudios. Reflejar los procesos académicos de los estudiantes a través de los principios de formación institucionales. Estar redactados de modo que puedan ser medibles, alcanzables y concretos, que eso es una cualidad de un objetivo per se. Ser específicos en cuanto a los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que los estudiantes adquirirán al cursar el programa. Profes, lo más importante es que cuando ustedes estemos haciendo este ejercicio, ustedes estén allí interiorizando y pensando en el programa en el que están. Cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos actualizar, cómo articular estas propuestas. Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo, lo mismo le digo al profe, un ejemplo genérico de un programa de ingeniería de sistemas X. Dice, el verbo en infinitivo referido al objeto de ser medido. Entonces dice, proporcionar. Ahí tenemos el verbo proporcionar. Una idea singular, enfatizar una idea principal o área de logro de esa meta. Proporcionar, ¿qué? Conocimientos teóricos y prácticos de las metodologías, herramientas y tecnologías utilizado en el desarrollo de sistemas informáticos. ¿Sí? Y en la parte de acá tenemos ese logro de la meta, establecer el propósito de la meta. ¿Para qué? ¿Para qué queremos?
para satisfacer las necesidades y requisitos de los usuarios y de las organizaciones. Ese es como un pequeño... Vean que todo va hilado. Tenemos vamos a ver ahora cómo se ve de manera global. Esa es como un objetivo de formación. Solamente estamos dando un ejemplo. Ya el programa define cuántos objetivos de formación, cuántas competencias y cuántos resultados de aprendizaje. Ojo, teniendo en cuenta que entre más resultados de aprendizaje y más competencias, es más complicado evaluar. O sea, debe ser la justa medida. Seguimos, entonces ya tenemos el perfil de egreso, el objetivo de formación. Ahora vamos a entrar a las competencias. Entonces, profes, para las competencias hay una parte muy importante que también, como les decía, las competencias han tenido sus retractores y las personas que están a favor. Cuando hablamos de competencia, generalmente a la base tenemos lo que es una taxonomía educativa. Muchos no estamos de acuerdo o sí con las taxonomías porque incluso es un concepto que viene mucho del campo de la biología, pero lo acuñó un psicólogo que era un doctor en educación y él se preguntaba cómo lograr darle como más herramientas a los profesores para llevar ese nivel pedagógico y didáctico al aula. Entonces él propuso las taxonomías educativas, que proporcionan una forma de categorizar o clasificar las finalidades formativas. ¿Sí? ¿Qué era lo que buscaban ellos, los estudiosos de las taxonomías? Ayudar a los profesores a definir estrategias de enseñanza y aprendizaje de evaluación alineados a lo que se pretendía en esa época, que en este momento es lo que nosotros pretendemos con el perfil de egreso. Con base en las taxonomías que proponemos las competencias y los resultados de aprendizaje. Existen muchas taxonomías. La taxonomía más difundida y realmente quien planteó todo este asunto de las taxonomías fue Bloom en 1956. Es muy antiguo, pero la taxonomía de Bloom ha tenido muchísimas actualizaciones. En el análisis que hicimos, por ejemplo, en los programas de la universidad, la taxonomía que nosotros proponemos o recomendamos, cada programa ya lo define, porque aquí sabemos que hay profes que son expertos en el campo de la educación. Nosotros proponemos la taxonomía de Bloom revisada por Anderson y Cradwood, ¿sí? Es una taxonomía sugerida en su primer momento, porque, profes, existen muchas taxonomías. Existe la taxonomía de Fink, existe la taxonomía de Solo, que es un poco más sofisticada, por ejemplo, para los programas de posgrado, las maestrías, el doctorado, porque piden nivel cognitivos muy superiores. ¿Sí? La taxonomía de Fink tiene que ver mucho, por ejemplo, para los programas de salud y de humanidades, porque habla mucho de las competencias para el cuidado y las competencias blandas. Esta es la taxonomía que nosotros les sugerimos. Ya en el interior de cada programa pueden analizar qué otra taxonomía, pero esta es como la que más se ajusta. Incluso hay una taxonomía de Bloom actualizada a la era digital, que sería muy interesante para el programa de informática, de computación. Esa taxonomía, todos esos niveles los aterriza a la era digital, a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, esta taxonomía sugerida tiene estos niveles cognitivos. Desde que el estudiante está en el nivel cognitivo un poco más bajo, que es recordar, ¿sí? Cuando le pedimos que recuerde, ¿sí? O que evoque conocimientos que él tenía, lo que hacemos todos cuando venimos y les preguntamos por sus ideas previas. Ese es el recordar. Cuando queremos traer las ideas previas del estudiante para diagnosticar el curso y para poder saber cómo hacer el ejercicio de enseñanza. Después tenemos el comprender, que ya le pedimos construir significados. El aplicar, utilizar procedimientos para ejecutar o implementar algo. Por ejemplo, cuando les pedimos a aplicar una ecuación o modelar matemáticamente. Analizar, dividir materiales y conceptos en partes determinadas. El segundo y el tercer nivel son los niveles básicos. Vea qué es lo básico que yo busco de un estudiante. Ya del cuarto para arriba son niveles cognitivos de orden superior. Por ejemplo, evaluar. Para yo evaluar, tengo que comprender y analizar.
Entonces vean que van como en nivel. Crear es el más alto. Y me atrevería a decir que es el que uno busca, por ejemplo, en un ingeniero o en cualquier estudiante de educación superior. Es más, en un estudiante de un doctorado, cuando yo le pido que cree conocimiento nuevo, ese es el que llega ahí. Sin embargo, a los profes que están en doctorado o están allí yo les recomendaría leer mucho la taxonomía de Solo. Es bien interesante porque ahí sí busca unos niveles cognitivos de orden muy superior. Entonces, ¿a quién evaluar? Él debe juzgar los criterios y estándares, o sea, debe argumentar frente a lo que estamos proponiendo en el aula, y crear es reunir elementos para formar un todo coherente y funcional. Por ejemplo, cuando yo le digo a un estudiante ya por allá en último semestre, observen que estos niveles de acá son como para los estudiantes de último semestre. Entonces, para poder formular esas competencias, ya vimos como esa taxonomía. ¿Qué características tiene una competencia, profes? Debe iniciar por un verbo. Vean, es muy interesante porque muchas personas piensan que porque, o lanzan este tipo de apreciaciones, es que no es que me dan una lista de verbos y yo escojo, no. No es el verbo por el verbo. El verbo en una taxonomía o en cualquier proceso me debe jalonar un proceso cognitivo del estudiante. O sea, yo no voy a escoger el verbo, por ejemplo, definir, sin pensar qué es lo que yo quiero, o evaluar, por ejemplo, que es un verbo de orden superior, o sistematizar. Yo tengo que pensar en qué es lo que yo quiero a nivel cognitivo del estudiante. Por eso no es el verbo por el verbo. A veces cuando decimos, escoja un verbo, no, escoja un verbo en qué contexto y con qué propósito, que ese ha sido uno de los asuntos más criticados en este tipo de ejercicios, que es que no, yo escojo un verbo y ya no. Vean que viene con todo un proceso, incluso cuando yo escojo el verbo, yo tengo que tener en la cabeza el perfil de egreso, lo que yo quiero del estudiante. Bueno, proporcionado por la taxonomía propuesta, vean que aquí nosotros no definimos ninguna. Ya cuando ustedes vean y puedan profundizar algo sobre la taxonomía de Bloom, la de Fink o la de Solo, ustedes pueden mirar. ¿Qué moviliza el proceso cognitivo de los estudiantes según el nivel de desarrollo deseado, como dice el profe? Ser susceptibles a ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje. Una competencia se evalúa a través de un resultado de aprendizaje. Poder materializarse en la capacidad demostrada de utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales, metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio o en el desarrollo profesional. O sea, cuando yo pienso en esa competencia es porque él la puede desarrollar durante la vida. Pertenecer al individuo quien las continúa desarrollando a lo largo de la vida. Esa es la característica principal de una competencia. O sea, si yo estoy formando un estudiante y digo que él tiene la competencia para modelar matemáticamente a partir de un software, y yo le enseñé a modelar matemáticamente, por ejemplo, a través del R, como un ejercicio que vamos a ver ahorita, que es un software estadístico, él va a tener, si yo hice bien la labor, él va a tener esa competencia no solamente de modelar estadísticamente a través del R, sino que va a tener unas competencias básicas para que cuando se gradúe, si sale otro software diferente, poder utilizarlo. Eso es ser competente a lo largo de la vida, hacer ese ejercicio. Sigamos, Angelita. Aquí está un ejemplo de competencia. Tenemos primero el verbo de desempeño, ¿sí? Generalmente es en tercera persona, ustedes ya lo pueden definir. Es una acción concreta y observable de una actividad que puede definirse, o sea, debe ser observable y debe ser medible, es muy importante. Entonces, por ejemplo, formula. Vean que este verbo viene de atrás, de la taxonomía, él formula. ¿Cuál es el contenido? El campo de conocimiento disciplinar. Es ahí donde está expreso lo del programa. Entonces, por ejemplo, dice, el objeto se referirá a la actuación y al desempeño. ¿El qué? Entonces, ¿fórmula qué? Proyectos tecnológicos informáticos. Vean que venimos de una propuesta de una ingeniería de sistemas. Entonces, una competencia de 4, de 5, de 6 que ustedes vayan a formular es que ellos formulen proyectos informáticos.
¿Cuál es la finalidad conceptual? Pues aquí quisimos traerles algo de, esos son como lo que articula, las palabras que hilan. El fin que persigue la actuación referida a un campo de aplicación o desempeño, es el para qué, el dónde. Entonces, ¿para qué? Para satisfacer la necesidad de las organizaciones. ¿Sí? Ahora tenemos condición de referencia. ¿Con base en qué? ¿De acuerdo a qué? Es el indicador con el cual se expresará la calidad del logro de desempeño. Es el qué, ¿con base en qué parámetros? ¿Con base en qué? Con base en una metodología aplicando técnicas y herramientas de la ingeniería de sistemas. Vean que esas técnicas y herramientas que yo le voy a proporcionar le van a servir para seguir desarrollándose a lo largo de la vida. Sí, yo no solo lo voy a limitar ahí. Entonces vean que ahí está, formula proyectos tecnológicos para satisfacer las necesidades de las organizaciones con base a una metodología aplicando técnicas y herramientas de la ingeniería de sistemas. Vean que viene hilado. Tenemos allí un perfil de egreso, tenemos unos objetivos de formación y tenemos la competencia. Y ya después de tener la competencia viene el resultado de aprendizaje. Es algo muy importante, es que muchas instituciones definen primero resultados de aprendizaje y luego competencias, eso es autonomía universitaria. ¿Qué sucede? Como aquí el proceso lo estamos haciendo sobre los programas que ya tenemos, consideramos y reflexionamos que es más práctico de cierta manera y también tiene un nivel pedagógico más significativo empezar con la competencia y luego con el resultado de aprendizaje. Entonces ahora sí ya sabemos que el resultado de aprendizaje es algo que declara el programa que el estudiante va a hacer al final, pero ¿cómo se hace? ¿Cuáles son las características? Entonces se tiene que tener en cuenta teniendo las tendencias de las disciplinas y su naturaleza. O sea, cada uno visualícese dentro de su programa con este ejercicio. Entonces deben ser coherentes con la formación integral. El asunto de la formación integral, como lo declara la universidad, es súper importante. Favorecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, porque recuerden que no solo se formula el resultado, se aplica en el aula. Centrados en lo que el estudiante aprenderá durante su proceso formativo. Responder a las dinámicas de formación a lo largo de la vida para un ejercicio profesional y ciudadano responsable. Vean que como vienen de las competencias, es algo que él utilizará a lo largo de la vida. Estar alineados con el plan de estudios y el perfil de egreso. Ser definidos con claridad para ser comprensibles e interiorizados por toda la comunidad académica en general. Estudiantes, profesores y directivos. O sea, el estudiante va a conocer sus resultados de aprendizaje e incluso cómo van a ser evaluados con los mecanismos de evaluación que son las rúbricas de las cuales pues hablaremos. Entonces, ahora tenemos aquí una lógica sugerida para el resultado de aprendizaje, que tenemos pues primero que todo el verbo, que recuerden que jalona el proceso cognitivo, remite al proceso cognitivo, denota directamente la acción a realizar por parte del estudiante al final del proceso formativo. Recuerden que dijimos que el resultado de aprendizaje viene del proceso de aprendizaje, entonces viene aquí directamente del estudiante. Entonces aquí tenemos desarrolla, un proyecto de software, ahí está el contenido que es el complemento del verbo, relaciona la disciplina o área de conocimiento que debe movilizarse. Por ejemplo, ahí es el desarrollo de software. ¿Cuál es? El contexto o condición, cómo y para qué, cuál es la definidad. Realiza la acción bajo las condiciones que el estudiante dará cuenta del aprendizaje. Entonces, ¿con qué? Con la finalidad de satisfacer una necesidad en particular. Un ingeniero de sistemas desarrollar un software para talento humano, un ingeniero de sistemas, estamos aquí con la parte de desarrollo de software, desarrollar un software para recoger y analizar datos, pues tantas cosas. Entonces aquí tenemos como algo, como unas pequeñas pildoritas referente al resultado de aprendizaje, que es quizás lo más nuevo que está en este elemento, y es bueno que comienza con un verbo que denota una acción. Se utiliza un solo verbo para cada resultado de aprendizaje porque, como lo dijimos en el encuentro anterior, si nos comprometemos con muchos verbos, nos estamos comprometiendo con muchas evidencias que hay que tener para esos resultados de aprendizaje. Evitar términos vagos como saber, comprender, estar familiarizados. Recuerden que este tipo de términos no nos permite hacer una medida
de lo que estamos buscando, evitar oraciones complejas, en caso de necesitar utilizar, pues si hay algo muy complejo, utilizar 2 oraciones. Cuando se redacta debe poder ser observable y medible, es muy importante. Se debe asegurar que los resultados de aprendizaje formulados sea posible elaborar pautas y criterios claros de evaluación, porque recuerden que vamos en una línea, en la formulación, la implementación y la evaluación. Nunca perder de vista las competencias y el perfil de egreso, es fundamental. El perfil de egreso es la finalidad formativa atractora de todos los procesos. Y al redactar, no olvidar el tiempo que se requerirá para alcanzarlos. O sea, no podemos hacer una cosa gigante porque recuerden que el resultado de aprendizaje está a lo largo del proceso formativo. Bueno, esas son como las orientaciones y las sugerencias que hacemos desde la dirección académica a través de la unidad de gestión curricular frente a las finalidades formativas y cómo hacerlas. ¿Cómo las vamos a aterrizar y cuáles son esos productos? Que yo les hacía una pequeña antesala a través de unas matrices de armonización curricular y a través de unos procesos en el microcurrículo que tienen que ver con las estrategias pedagógicas. Vamos a hablar de la primera, que son las matrices de armonización curricular. A nivel nacional e internacional existen estos 2 elementos, las matrices de armonización curricular y existe el mapeo de resultados de aprendizaje. Nosotros esperamos en un futuro llegar a ese mapeo, pero antes debemos hacer un ejercicio preliminar. Ese ejercicio preliminar es el que nosotros buscamos que se hagan desde los programas con estas matrices, que son unos instrumentos que permiten describir cómo se articulan los objetivos de formación, las competencias, los resultados de aprendizaje, hasta evidenciar su relación con el perfil de egreso y con el plan de estudios, ¿sí? Además, en ellas esperamos que se enuncien de una vez algunas de las estrategias pedagógicas. Ya dijimos cuáles queremos pues tener presentes. Entonces vamos a mirar cómo es el ejercicio. Primero que todo, aquí está en un mapa como los ejemplos que veníamos trayendo. Entonces dijimos que todo se hace desde que el estudiante ingresa hasta que él se gradúa. Observen que aquí tenemos el objetivo de formación que propusimos, la competencia que propusimos, el resultado de aprendizaje y el perfil de egreso. Vean que ahí solamente propusimos 1 y 1. Vamos a mirar cómo se hila cada uno de esos para que se vean como visualizado. Primero lo hicimos a través de ¿qué? Del desarrollo, hablamos en el objetivo de formación del desarrollo de sistemas informáticos, uno grande. Después en la competencia formula proyectos tecnológicos e informáticos, ¿sí ven que viene como hilado? Y luego en el resultado de aprendizaje desarrolla proyectos tecnológicos de software. Y vean que todo aterriza en lo que esperábamos en el perfil de egreso. Y observen, si lo miramos de manera más global, eso nos lleva a una asignatura, que es una asignatura que casi siempre está en los programas de ingeniería, que es el desarrollo de software. ¿Cómo es que ese es el ejercicio que nosotros les proponemos? Que miren su perfil de egreso y que empiecen a diferenciar esas categorías, como ese árbol categorial, que viene desde el perfil de egreso, desde las competencias, cómo están en el objetivo de formación para poder vincular ese resultado de aprendizaje. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de las matrices de articulación. Este es un elemento, un primer ejercicio que esperamos hacerlo primero que todo pues en un Excel y después, y como dice la profe, mirar un desarrollo de software allí interesante. Entonces, recuerden que teníamos la primera matriz y estamos en la etapa de implementación. Entonces, tenemos primero que todo la de resultados de aprendizaje. Tenemos la información general del programa. Vean, ahí hicimos un ejercicio con un programa de pregrado, una ingeniería de sistemas. Aquí vamos a hacer un ejercicio con un programa de posgrado, una especialización. Entonces, por ejemplo, tenemos el nombre, aquí tenemos la primera parte que es la identificación general del programa. Entonces tenemos a qué facultad, el nombre del programa académico, el nivel de formación muy importante, la modalidad, la duración y el número de créditos.
porque cuando vayamos a establecer las estrategias, recuerden que no es lo mismo evaluar una asignatura de 2 créditos que una de 3 créditos. O sea, el tiempo de trabajo independiente y trabajo directo con el profesor es diferente. Tenemos un contexto institucional que aquí colocamos los principios de formación que declara la universidad en el 033 para que sirva de referente. Esta es como una primera propuesta. Ahí tenemos lo que la universidad declara como formación integral y otras líneas base que están dentro de la universidad en estos principios. Luego colocamos el perfil de egreso, cuando ustedes lo hayan actualizado, lo hayan analizado. Por ejemplo, aquí tenemos el perfil de egreso pues, de una especialización de un programa de posgrado, quisimos traerles diferentes ejemplos. Entonces ahí está el egresado de una especialización, bueno, podrá identificar en su quehacer laboral o académico oportunidades de mejoramiento en el proceso, interpretación de los datos estadísticos, etc. Aquí en la parte inferior tenemos los objetivos de formación. Aquí pues es un ejemplo, trajimos 3, formar especialistas con sentido humano, ético, responsabilidad social frente. Vean que ahí está el componente ciudadano. Incorporar las distintas técnicas, un componente disciplinar. El 3, integrar la utilización de diferentes software. Aquí sí ven que en estos objetivos es la formación que va a tener el estudiante para integrarse al mundo de la vida laboral. Aquí solo hay 3, es como para que miren como el ejemplo. Vean que hay un objetivo de formación para como esas competencias de las ciencias humanas que pretendemos desarrollar, competencia disciplinar. Aquí ya empezamos a incorporar las competencias con los resultados de aprendizaje. Por ejemplo, aquí es una sola competencia. Yo puedo proponer 4, 6, pero si no una cantidad de competencias, porque acuérdense que debe ser algo medible. Un ejemplo de competencia aquí, utiliza software en el procesamiento y modelamiento de la información estadística para la presentación de resultados. Eso es una competencia que yo requiero en mi especialista en estadística y es una competencia que él puede desarrollar a través de la vida. ¿Por qué? Porque él ya puede, con los conocimientos que tiene, utilizar cualquier software estadístico porque va a saber integrar las variables, va a saber hacer el algoritmo, ¿sí? Pero ¿qué resultado de aprendizaje yo necesito? ¿Sí? Modela adecuadamente la información producto del análisis estadístico a través de software especializado. Vean que a ellos ya les estoy diciendo un software especializado, por ejemplo, como lo vamos a ver ahora, el software R o el HASP, por ejemplo. Vean que ahí ya estoy aterrizando mi resultado de aprendizaje, que él modela estadísticamente a través de un software. Ahora, vean que aquí yo tengo una competencia, la relaciono con mi resultado de aprendizaje. Yo puedo tener una competencia y la puedo relacionar con 2 resultados de aprendizaje. Si ustedes dicen, esta competencia está amplia, entonces la voy a evaluar con 2 resultados de aprendizaje. Eso es ya propio del programa, porque les repito, ustedes son los que conocen la disciplina. Pues de pronto yo les podría hablar de matemáticas y de física, pero cada uno de ustedes conoce del desarrollo de software, conoce de la parte humanística, de la parte también matemática. Entonces, o sea, lo que cada programa le imprime es aquí, en la matriz. Esa, vean que es de los resultados de aprendizaje. Ahora vamos a ver los resultados de aprendizaje con el plan de estudios. Lo mismo, tenemos la identificación del programa. No podemos perder de vista el perfil de egreso. Señor. Disculpa, qué pena, antes de que sigamos con esto. Por la forma en la que está organizada esa matriz, uno da a entender que uno podría tener una competencia asociada a varios resultados de aprendizaje. Digamos que metodológicamente hablando, se tiene contemplado también lo contrario, o sea, que pueda tener un resultado de aprendizaje que aparezca relacionado con varias competencias. Sí. Sí, profe, también. O sea, usted en varias competencias puede tener el mismo resultado, pero eso se da dentro de las dinámicas internas del programa. O sea, cuando se hacen las discusiones dentro del programa es que nos podemos dar cuenta de ese asunto. Aquí observen que ya está relacionado con el plan de estudios. Tenemos la identificación, el perfil de egreso, y aquí es donde tenemos un primer momento del plan de estudios. Los planes de estudio de la universidad tienen un diseño curricular donde tenemos estas líneas de formación, que es la fundamentación, la formación disciplinar
y el componente, los componentes. Ahí están pues descritos. Es muy importante, ustedes dirán, pero ¿para qué vamos a repetir la identificación? Porque recuerden que esto no es solamente para el programa, esto es para la universidad y las personas que nos vengan a ver de afuera. Entonces tenemos la descripción. Aquí es donde yo coloco cada una de esas asignaturas y de esas actividades académicas y las relaciono con los objetivos de formación. Angelita, ¿me puedes correr para allí, por favor? Entonces, vean el ejemplo que veníamos trayendo, ¿cierto? Vean que una de esas asignaturas que me moviliza, ese perfil, me moviliza el objeto de formación que vimos, la competencia, el resultado de aprendizaje es ¿cuál? Aplicaciones informáticas para la estadística. O sea, yo tengo que tener muy claro el plan de estudios cuando vaya a formular. Tiene 3 créditos. ¿Y con qué resultado de aprendizaje la voy a articular? ¿Con qué objetivo de formación? Vean que en la parte anterior vimos los 2 objetivos de formación, que él analice y le aplique las técnicas estadísticas, pero que las modele a través de un software. ¿Con qué competencia? Con la 3. ¿Con qué resultado de aprendizaje? Que él me utilice un software estadístico, que en ese caso es el software R o cualquiera, profe. O sea que uno tiene que formular competencias por componentes de formación. No, profe, eso es a lo que no debemos llegar. Nosotros tenemos que tener una articulación tan grande del plan de estudios que si yo quiero formar, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, hay varias asignaturas que me aportan a esa competencia. Pero como las competencias salen del perfil profesionalizado, no es que uno quiere, sino que hay garantía de que verdaderamente se está haciendo operativo. Sí, por profe. eso es operativa en el perfil del egresado, en el componente de fundamentación, cuando sabe el concepto de proyecto. Sí. O en el componente profesional, cuando ya aplica proyectos culturales en organizaciones públicas. Sí. Entonces, esa es un poco la pregunta, ¿no? Porque garantiza, repito, que la competencia no esté aislada del perfil profesional que está. Profe, y las asignaturas alimentan allí. O sea, la competencia tiene que estar tan clara que cada asignatura se debe reconocer ahí. ¿Por qué? Porque como la competencia va ligada al perfil de egreso, entonces si yo propuse ese conjunto de asignaturas es porque el fin último es alimentar el perfil de egreso. Pero eso no haría que ciertos planes tengan solo competencias o componentes profesionales y no de fundamentación. No, profe, porque ahí va que debe existir una competencia que me ayude a movilizar, por ejemplo, el primer componente de formación. Pues tengo que entender en el marco de la reglamentación que la universidad me dice que es fundamentación para yo poder... Exactamente, profe. Sí, señor. Sí, señor. Es eso, profe. Por eso es que son 4, 6 competencias, o sea, el programa lo define. Por ejemplo, una cosa fundamental es el nivel de formación. Es un error yo crear muchas competencias, por ejemplo, para una especialización que dure 1 año, porque es que ahí sí, y se los digo por experiencia, a mí me pasó. Entonces, señor. Sí. Pero es justo sobre eso. ¿Cuánto para un programa de pregrado es que dijiste 4 o 100? O 6, profe. ¿Cuánto puede ser para un programa de pregrado? Profe, lo primero que ustedes se deben preguntar es cómo la voy a evidenciar. Generalmente lo máximo son 8 cuando hay un programa de pregrado de 10 semestres. Pero ¿qué se recomienda? Que sean 4 o 6, que sean tan generales y tan abarcadores. Esos resultados de aprendizaje los debe formular el programa, de acuerdo a las competencias. Pues, profe, generalmente para cada competencia le corresponde un resultado de aprendizaje 2 o máximo 3. Pero eso, vean, profes, eso se dan cuenta ustedes cuando estén haciendo el ejercicio. Exactamente, profe, no lo puedo haber dicho mejor. Es muy relativo porque, ya le doy la palabra, profe, porque cuando ustedes empiecen a hacer el ejercicio y a hacer la discusión, el proceso mismo los retroalimenta. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta y van a decir, ve, este componente quizás no es tanto para acá. Y ahí es donde ustedes se van a repensar de pronto una renovación curricular. Bueno, y para terminar, tenemos la última que nos articula las asignaturas, la competencia, el resultado de aprendizaje, con la estrategia pedagógica y el mecanismo de evaluación, que eso es algo ya como aterrizar. En algún momento escuchábamos a un compañero en el aula la semana pasada y yo les decía a mis compañeros,
él decía que esta era una oportunidad de volver a llevar los asuntos pedagógicos y didácticos al aula. Entonces aquí, por ejemplo, luego de hacer este análisis, ¿con qué resultado tengo este resultado de aprendizaje? ¿Con qué estrategia pedagógica lo puedo movilizar? Por ejemplo, aquí voy a hacer un estudio de caso. Por ejemplo, voy a hacer un proyecto, voy a hacer el aprendizaje basado en proyectos. Esa es como el último estado en el que queremos llegar, en que proponer cómo esos resultados de aprendizaje se hacen vida en el aula. No es simplemente formular el resultado de aprendizaje, sino si este estudio de caso o ese aprendizaje basado en proyectos me moviliza la competencia, es lo que yo debo llevar al aula. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Una propuesta son las rúbricas, que en un primer momento nos entregan cierta información para hacer análisis. Que este es un proceso que queremos llevar muy articulado con la unidad de transformación curricular, que los profesores proponerles, vamos a hablar de estrategias de aprendizaje, vamos a hablar de estrategias de enseñanza, este día vamos a hablar de aprendizaje basado en proyectos, de aprendizaje basado en problemas, cómo se hace, cómo se plantea, cómo se evalúa. Entonces ese es como el fin último y nos quedamos un poquito corticos y vamos a ver una última información de la unidad. Yo les agradezco mucho la atención, seguimos con el proceso y muchas gracias por la participación que pudimos compartir. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.